Hola, hola y bienvenidos a su canal Java Devs. En este video pues vamos a aprender a cómo realizar una consulta personalizada utilizando un servicio con Spring Boot. En los videos anteriores pues hemos hecho consultas por medio del patrón repository y ahora vamos a utilizar consultas ya más personalizadas. Para el efecto tenemos que tener instalado una base de datos, en este caso Postgres. Quiero ser enfático que este video va a ser en dos partes. En esta primera parte pues vamos a ver todo el tema de la base de datos, qué es lo que tenemos que tener y cómo crear los scripts. De igual forma les dejo este pequeño script en un comentario fijado. Y para el efecto, como mencionaba, tenemos que tener instalado Postgres. Ese sería el prerequisito, Postgres SQL. Una vez instalado el servidor, pues es de darle next, configurar puertos, usuarios y demás. Una vez que tengamos esa parte instalada, instalamos algún cliente. Muy bien, pueden utilizar Postgres Admin o PG Admin o esta herramienta muy potente que se llama dbViewer. Dicho eso, entonces una vez instalada la base de datos, pues ya creamos una conexión. ¿Cómo se crean esas conexiones? Le damos acá, conexión a base de datos, elegimos Postgres y ya eligen ustedes su localhost y en el puerto donde lo hayan instalado, sus usuarios, sus contraseñas, conectar y ya tienen una conexión realizada. Una vez se tenga la conexión a la base de datos, como lo ven acá, aquí estoy conectado. No estoy creando ningún esquema especial, solo estoy en el público. Me voy a la opción tablas y vamos a crear estas tablas que ustedes ven en pantalla en este script. Para crear una tabla del lado de Postgres y utilizando dbViewer es muy sencillo. Lo pueden hacer por medio de este script. También pueden utilizar dbdiagram.io o bien darle clic derecho en Table, crear nueva tabla. Por ejemplo, tabla demo y en columnas, crear nueva columna, id demo, que no sea not null, que el tipo de datos sea serial para manejar secuencias, porque vamos a hacer el id, una descripción demo, partial, not null, aceptar. Vamos a crear una restricción, en este caso va a ser su llave primaria. Este es un ejemplo, ya voy a correr el script que les voy a compartir. Y la llave primaria pues será id demo. De esta forma, si se dan cuenta, ya tenemos algo para ser persistido. Si ustedes vienen y le dan en save, y una vez se recrea la tabla, si le dan en cerrar, le dice quiere registrar los cambios, le decimos que sí. Y si se dan cuenta, la instrucción es un create table. Y ya le dan persistir. Y ya tenemos una tabla nueva llamada demo con un dato serial que sería una secuencia, una llave primaria y todos los atributos de una tabla como tal. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo crear una tabla. Voy a eliminar esta tabla. Muy bien, ahora vamos a correr nuestros scripts. Primero vamos a crear la tabla productos, seleccionamos, control enter a la vez y aquí ya nos indica que la tabla fue creada. Entonces ya tenemos la tabla productos. Como sabemos si fue creada, clic derecho, F5 o renovar y ya debería estar nuestra tabla productos creada. También podemos ver si la secuencia ya fue creada y en efecto, productos, producto ID secuencia, o sea, ya fue creada esta tabla y su secuencia. Ahora vamos con la tabla clientes, siempre lo mismo, control clic y se crea la tabla. Renovamos y ya está nuestra tabla clientes creada. Ahora vamos a crear la tabla factura. También lo pueden hacer de esta forma. Seleccionan el script y le dan ejecutar. O también pueden seleccionar una gran cantidad de scripts, ponen este símbolo y corren todo.
Pero una forma como que administrable o de ir viendo si van haciendo bien las ejecuciones de los scripts, cuando uno está empezando, pues es ir marcando cada uno de estos scripts y correrlos uno a uno. Ahora cuando ya son tareas muy grandes, obviamente sí no se recomienda hacer eso, sino que solo ejecutar todo el archivo. Entonces corremos la tabla, el script para crear la tabla facturas, y la tabla fue creada. De igual forma vamos a crear ahora la tabla detalle de la factura. Y listo, ya tenemos la tabla detalle factura. Si le damos renovar, vemos cómo ya están todas las entidades creadas. De igual forma ya están las secuencias creadas. ¿Cómo corroboramos que ya tenemos un sistema relacional? Un pequeño maestro, esto se le conoce como maestro detalle, donde facturas es el maestro y detalle facturas, pues muy bien, su nombre lo dice, es un detalle. Y hay tablas pivot que relacionan con la información, que son los clientes y los productos, porque no puede existir una factura si no tiene asociado un cliente en su encabezado, y no puede existir un detalle de factura si no tiene productos asociados, y de igual forma no puede existir un detalle de factura si no tiene un encabezado de factura. Dicho eso, si yo me voy a detalle de factura, le doy doble clic y le doy en diagrama entidad relación, pues ya me va creando las relaciones que existen entre algunas tablas. De igual forma, si le doy a facturas, diagrama entidad relación, pues ya me muestra esa relación que una factura tiene con un detalle y que un encabezado de una factura tiene con el cliente. Entonces, dicho de esa forma, ya tenemos nuestras 4 tablas. Ahora vamos a crear información para poder ir haciendo nuestras pruebas. Muy bien, para nuestras pruebas, pues vamos a correr el primer script. Vamos a crear un cliente llamado Juan. Control Enter y se crea. Si se dan cuenta, la tabla clientes tiene un ID, pero no le paso el ID porque ese es un dato que se ejecuta por medio de la secuencia. Si hago una consulta a la tabla, podemos ver que ya se creó un ID 1 para Juan, que es de la ciudad, con este NIT. Para los que nos ven de otro país, NIT es el número de identificación tributaria de Ciudad de Guatemala, o de todo, bueno, más bien dicho, corrigiendo, de todo el país de Guatemala. Se utiliza NIT como un número tributario para identificar a un contribuyente. Vamos a agregar un segundo cliente. Este cliente es femenino, sería María, siempre de la ciudad. Control Enter. Y ahora agreguemos otro cliente. Y este cliente pues es Mario. También se puede correr desde acá. Miren, señores, a ejecutar. Listo. Con un NIT 19. Si hago una consulta a la tabla, puedo generar SQL. Puedo decirle select y me genera un select, como bien lo vieron ahí. Y al correr este select me va a dar la información de los 3 clientes creados, cliente 1, 2 y 3. Entonces estamos bien ahí. Perdón. Pues ya tenemos clientes ya tenemos clientes. Entonces ahora vamos a generar productos. Vamos a generar el primer producto. Esta es una tienda de tecnología, pues sería un teclado. Insertamos el teclado con el valor 1, perdón, un registro, y vamos a insertar ahora otro producto que sería un monitor. Si hacemos una consulta a la tabla de los productos, pues ya deberíamos de tener esos registros almacenados en la base de datos. Y en efecto ya tenemos el producto 1 y el producto 2. Estas son las llaves primarias. Uno es un teclado con un precio de 75. En nuestro país, en Guatemala, serían quetzales.
y un stock, que sería la cantidad de valor de artículos en la bodega, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos clientes, si ya tenemos productos, pues ya se puede generar una factura. Entonces vamos a generar una factura para el cliente 1 con esta fecha, con un total de 75, o sea que solo compró un teclado, ¿verdad? Entonces insertamos, vamos a agregar su detalle de 75. Ahorita lo estamos haciendo por medio de script, obviamente después esto lo vamos a hacer con la aplicación, pero la idea es correr todos estos queries para enseñarles y mostrarles cómo por medio de Spring Boot vamos a mapear cada una de estas tablas, y esas tablas se van a convertir en entidades, y como ya una vez teniendo mapeadas las entidades dentro de nuestro proyecto, podemos realizar una consulta personalizada. Entonces ya tenemos la primera factura emitida. Vamos a emitir la segunda factura. Des en cuenta, aquí tengo un ID 4, aquí debería dar algún error porque no existe el ID 4, y en efecto da un error, ¿verdad? Porque no existe un ID cliente 4, y eso se llama una foreign key o una llave foránea que no se encuentra dentro de la relación. Pero si yo cambio al cliente 2, por ejemplo, aquí no debería haber inconveniente. De hecho, ahí ya se insertó. Y ahora vamos a agregar el detalle para el cliente 2. Y aquí pues nos tira otro pequeño error, y eso se debe al detalle de la factura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos un select, son facturas, hay que tener cuidado con eso. Entonces van a existir dos encabezados de factura. Entonces está el ID factura 1, y des en cuenta de algo. Cuando corrí el primer query con el 4 acá, se generó un ID, pero dio error, entonces esa factura no se persistió. ¿Eso qué quiere decir? De hecho, yo podría eliminar este valor de acá para evitar ese conflicto. Eliminar registro actual, el ID 3, le doy save. Y ahora sí, voy a generar una factura para el cliente 2, y ahí me va a generar el ID número 2 y no va a saltar hacia el 3. O como es una secuencia, bueno, creería que va, bueno, sí tienen razón, es correcto, se llega hasta el 4. Tendría que tratar de reiniciar la secuencia. Entonces ahora tengo un ID 4 para este cliente 2 con un valor de 3000. Entonces, si yo quiero asociar un detalle de factura, entonces me pide ¿cuál es el ID factura? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el ID factura? 4. ¿Cuál es el ID producto? 2. ¿Cuánto es la cantidad? 2. Y ahora sí nos permite persistir esta información. Hago esta observación cuando les comparta el script, tengan cuidado con esto, y así como lo arreglé, así es como se hace, ¿verdad? Vamos a una consulta para verificar cuáles son los IDs que se generaron. Ahora voy a hacer un insert de una tercera factura, pero esta factura la quiero para el cliente 3. Cliente 1, 2 y 3. Si nos acordamos arriba, cuando hicimos los insert de los clientes, yo lo puedo volver a hacer acá, de la tabla clientes, solo tenemos acceso a cliente 1, 2 y 3. Eso sería, en una aplicación, eso sería un catálogo. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, antes de realizar la compra, le solicitan el número de identificación tributaria, ya sea en el país que se encuentre, y en función de ese número tributario, pues ya genera un encabezado para ese cliente. Ya genera los datos generales, y después se van agregando los detalles, nuestros artículos de consumo diario que vayamos a comprar. Entonces aquí tenemos cliente 1, 2 y 3. Eso quiere decir que tengo que emitir una factura para un cliente código 3 por un valor de 250.
Y en efecto, entonces ya hemos emitido un cliente número 3. Lo vemos acá, ya tenemos una factura de un cliente número 3. ¿Y cuál sería entonces, si quiero agregar el detalle de los 250? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Entonces, ¿cuál es el ID factura de ese detalle? Es 5. Para relacionarlo, pues sería, le pertenece a la factura 5, que es el ID de la factura, y ese sería el factura ID. Producto sería el ID producto 3. Entonces miremos, si tenemos producto 3, ¿cómo podemos ver eso? Simplemente con hacer una query, una consulta a la base de datos en la tabla productos. Entonces vengo acá, productos, y en efecto no tengo un producto 3, entonces acá me daría un inconveniente. Me daría un inconveniente porque no tengo ese producto 3, entonces tengo que asociarlo al producto 1 o 2. En este caso sería el producto 1. Entonces asociémoslo al producto 1. Le vamos a colocar 2 artículos, un total de 250, digamos una promoción, y ya no le salió en, bueno, serían 3 para que le aplique la promoción, por así decirlo, y ya le sale a otro costo, ¿verdad? Entonces 3 artículos, aquí ya vemos que son 3 artículos agregados a ese ítem, asociados a la factura 5 que se emitió allá arriba. Y listo. Acá pareciera, si hay dudas, vamos a corroborar esas dudas cuando hagamos una consulta personalizada, que de hecho de eso se trata este video. Entonces ya hemos creado facturas y detalles de factura, pero vamos a hacer una consulta a base de datos sin utilizar inner join, y la consulta es la siguiente. Vamos a consultar de la tabla facturas y detalle factura. Si se dan cuenta, y la relación va a ser entre factura y detalle factura, factura ID. ¿Y cuál es eso? ¿Y cómo es eso posible? Si yo me voy a facturas, nos damos cuenta que la relación entre factura y detalle factura tiene su llave primaria, que es la factura ID, y esa llave primaria se convierte en llave extranjera o foránea dentro de la tabla detalle factura, que es justamente acá. Y esa tabla de facturas también tiene asociado un cliente. Entonces, dicho eso, vamos a decirle que no. Vamos a relacionar la tabla facturas con detalle factura por medio del valor que hace la llave, que es factura ID. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en esta consulta? Muéstreme todos los valores f punto asterisco, significa muéstreme todos los valores de la tabla f. A esto en base de datos se le conoce como un alias de tabla. Si yo coloco la palabra fa de facturas, pues aquí tendría que hacer la modificación a fa de facturas, ¿correcto? Y aquí en el join, ya van a ver adelante que en Spring Boot ya sería join column. Entonces ya en ese join que estamos haciendo, esto es SQL como tal, sin utilizar inner join. Entonces les digo que quiero todos los valores de la tabla factura, y de la tabla detalle de la factura solo quiero la cantidad, pero al colocar la palabra as, yo le pongo un texto de cómo quiero que se llame ese campo: cantidad, producto, y el DF, detalle de factura, precio unitario. Entonces si yo corro esta consulta, selecciono, control enter, pues me da todos los valores de la tabla factura, que son estos campos de acá, hasta total de la factura, y ya me da su cantidad de producto. Aquí solo compró un artículo, 75, acá compró 2 artículos, son los 3000, pues acá tenía yo un producto diferente y por eso me sumaban los 250. Y entonces acá 3 productos, 250, 3 productos. Total de la factura para el cliente 3. Vean lo que dice.
la factura 5, ID 5, emitida el 10 del 3, tiene un cliente 3, que es ese identificador. El valor total de la factura fue 250 y se lo consumió en un solo artículo, 3 de ese mismo artículo por un valor de 250. Eso es lo que nos dice ahí. Pero esto al final son solo llaves. Entonces acá todavía no tenemos información tan legible. Muy bien, entonces esta consulta a la base de datos pues todavía no nos dice mucho, porque solo sabemos que es un ID 1 de cliente, un ID 2 de cliente, un ID 3. En esta herramienta DB-Beaver, por ejemplo, si yo le doy clic acá, ya sé que le pertenece esa factura a Juan, que es de ciudad, y con este número de identificación tributaria. Pero todavía no nos dice mayor cosa esta consulta. Entonces, al correr esta query, solo tenemos identificadores totales y identificadores de producto y su total. Si yo quiero saber quién es el cliente asociado a la factura, pues ya hago una relación más, o sea, agrego la tabla clientes. La diferencia entre este query y este otro es que aquí agrego la tabla clientes y la relación que hay un cliente con la factura. Des en cuenta que agrego el alias F de la tabla factura y la relación es con cliente ID. En la tabla factura existe una llave foránea o un foreign key que se llama cliente ID, y obviamente en la tabla cliente, que es el C, es este alias, en la tabla clientes, perdón, no cliente, ahí obviamente su llave primaria es clientes. Des en cuenta que en la tabla C es llave primaria y en la tabla F es llave foránea. Una pregunta capciosa de esto sería: en función de quién hago el query. Como la consulta la estamos haciendo enfocadas en las facturas, lo que va del lado izquierdo es en función de la factura. Es por eso que es factura, se empieza con F y no empiezo con C. ¿Y qué valores necesito de la factura? Factura ID, fecha factura, nombre. Des en cuenta que C.nombre es el nombre del cliente. Entonces lo renombro con la palabra as a nombre de cliente. Esto ya es de la tabla clientes. Y F total es el total de la factura, y estos dos campos que ya vienen, estos últimos 2 o 3 campos ya vienen de la consulta anterior. Y al hacer estos joins y no pasar ni un parámetro, estoy seleccionando, consultando todo lo de la base de datos de facturas emitidas. Y des en cuenta que ahora ya tenemos que la factura 1 con ID 1 le pertenece a Juan, la otra factura le pertenece a María y la otra factura le pertenece a Mario. Y ya tenemos todo el encabezado y parte de su detalle. Entonces ahora el reto es esta consulta que vemos acá, y le voy a poner un comentario: realizar esta consulta en Spring Boot. Este es el reto. Esta consulta necesitamos correrla por medio de la tecnología Spring Boot. O sea, necesitamos crear un API REST que se llame consulta factura o factura barra consulta, y sea un path param. ¿Qué significa path param? Que pues un path pues recibe un parámetro variable. Por ejemplo, va a recibir un ID de cliente y en función de ese ID de cliente va a devolver las facturas que tenga emitidas. Entonces este query lo necesitamos llevar a Spring Boot, y para ese efecto necesitamos modificar el proyecto que hemos venido trabajando. ¿Qué proyecto vamos a modificar? El de persistencia que vimos en el video anterior, que ustedes lo ven con la etiqueta número 2 que dice persistencia en Spring Boot. Entonces ese video, del desarrollo que se haya hecho en ese video, ese desarrollo como tal nos sirve como insumo para hacer la consulta personalizada. Entonces a nivel de base de datos, y lo explico un poco hasta acá, ahora ya entramos en el lío de la programación, que es lo que sigue. Bien, el proyecto que me refiero que hay que sacar copia es el proyecto que se llama Demo Persistencia. Este proyecto dejo el video en la descripción para que puedan, dejo el URL en la descripción, perdón, para que puedan ver este video de cómo se creó este proyecto.
Solo para hacer una ayuda de memoria, es el donde se registraba un empleado y se podía consultar un empleado. Entonces a ese proyecto es el que le vamos a sacar copia y le vamos a agregar más funcionalidades. O sea, vamos a seguir creciendo en funcionalidades para este proyecto. La peculiaridad que, si se dan cuenta, este proyecto hoy por hoy, a nivel de entidades, o sea de tablas, solo tiene mapeada la tabla empleado. Como hemos visto, creamos ya 4 tablas de un pequeño sistema de facturación, por así decirlo, de un maestro de detalle. Entonces necesitamos mapear más tablas. Una vez hemos sacado copia de nuestro proyecto, pues manos a la obra, vamos a mapear nuestras entidades. Entonces acordémonos que son 4 tablas. Vamos a empezar por la tabla clientes. En base de datos se llama clientes, pero en Java sería cliente. Más que todo es una nomenclatura, no importa el nombre que le demos, pero solo estamos siguiendo nomenclaturas. Entonces vamos a crear una clase, la vamos a nombrar cliente, enter, y ya tenemos nuestra clase cliente. De momento solo es una clase, todavía no funciona como una entidad. Entonces esto más colocamos @entity. Nos cercioramos de importarlo de Yakarta y ya tenemos nuestro @entity. Acá muy importante, @table, siempre de Yakarta. Le vamos a agregar un atributo llamado name y el nombre pues sería clientes. A nivel de base de datos sería clientes. Ese sería el nombre que tiene en la base de datos como tal. Entonces, una vez ya hemos creado ese atributo, ahora ese nombre de tabla, perdón, dentro de la clase entity, ahora nos falta generar los atributos de la clase. Entonces, ¿cuáles serían los atributos? Private, pongámonos long para las llaves primarias. Y en este caso sería, aquí si se dan cuenta ya tengo una autoayuda del IDE. En este caso sería cliente ID, por ejemplo, y enter. Pero cliente ID es una llave primaria, entonces lo anotamos con ID y nos falta anotar su estrategia, su generación de valor por medio de una estrategia identity. Eso es para el tema de los valores secuenciales. Entonces sería generation value generación value. Ya me está autocompletando, solo que acabo de agregar otro plugin para generar código más limpio. Generation value. Estrategia. Generation type. Row column. Name. Y el nombre de la columna es tal cual está en la base de datos. Pues en este caso nuestra base de datos se llama cliente ID. Y ya con eso ya tenemos nuestro primer atributo. Vamos a quitar esta clase. Y recordémonos qué valores tenía nuestra tabla. Pues tiene valores como nombre, dirección y NIT. Entonces vamos a generar esos atributos. Private string nombre, private string
dirección, nombre, dirección y NIT. Y private NIT. En este caso, como estos atributos son iguales en la base de datos, nombre, dirección y NIT, no les voy a hacer una anotación como @column, pero des en cuenta que ya el IDE me está marcando advertencias porque estos no tienen los getter and setters y no hay constructores definidos. Entonces para ello vamos a utilizar nuestra genial utilidad de Lombok, @data de Lombok. Con esto ya se generan los getter and setters. Vamos a pasar el nuevo constructor, no arguments constructor, y all arguments constructor. Y ya tenemos mapeada nuestra clase cliente. Bien, ahora necesitamos mapear nuestra entidad productos. Entonces nos vamos sobre el package, nueva clase, seleccionamos clase, le damos un nombre, producto, y ya tenemos nuestra clase producto. @entity, table name, por ejemplo, y en base de datos el nombre de la tabla se llama productos, en minúscula y en plural, productos. Ok, entonces ahora vamos a generar su atributo de llave primaria, donde su atributo de llave primaria es el producto ID. Entonces toda llave primaria es un long, recordémonos siempre, private long product ID. Y a la llave vamos a generarle su anotación de llave, o sea, @id, de llama persistence. Vamos a colocarle un nombre de columna, column, por ejemplo, donde va a ser column name. Y el nombre de la columna pues es producto ID. Este nombre sí tiene que ser igual como está en la base de datos. Y ahora vamos a generar una estrategia con generation value. Y un generation type. Para la estrategia de, generation value, y vamos a generar su estrategia de generation time identity. Esto para el valor autoincremental de la llave primaria. Entonces ya tenemos los tres valores que nos hacen el atributo product ID. Estos tres valores, o sea, identificamos que es una llave, que el nombre de la columna y su estrategia de autoincrementar el valor en la llave primaria. Entonces nos faltan otros atributos, por ejemplo, y estos atributos no van a llevar anotación porque son igual como están en la base de datos. El nombre del producto, por ejemplo, entonces es un valor de tipo string, nombre, private string, precio y por último stock. Private integer, digamos, precio, perdón, mil disculpas, no sería string, sería un dato big decimal, porque es un dato que admite valores decimales. Y luego private integer stock. Aquí hago una pequeña explicación. ¿Por qué big decimal para precio y por qué integer para stock?
En precio, por ejemplo, van a existir valores. Por ejemplo, en nuestro país 200 quetzales con 50 centavos. Ese sería un valor admitido en Big Decimal, 2 puntos decimales. Acordémonos que en la base de datos pues está como number 10,2 e integer serían valores enteros, que sería la cantidad de stock, por ejemplo 500 unidades. Entonces la clase todavía le hace falta pues sus constructores y sus getter and setter, que son los métodos de acceso a los datos. Entonces volvemos a, prácticamente si se dan cuenta, esta clase cliente y la clase productos es igual a la clase de empleados que vimos en videos anteriores. Entonces son prácticamente igual, pero ya vamos a ver las próximas clases que vamos a crear cuál es la diferencia cuando los valores están relacionados, o sea, las tablas están relacionadas. Entonces aquí vamos a utilizar ya otras anotaciones. Listo, ya tenemos nuestra clase producto que pertenece a la tabla productos mapeada. Ahora vamos a crear otra entidad que es detalle factura. Dense en cuenta que no empiezo por el maestro, sino que voy a empezar por el detalle. Y esto es porque hay una relación bidireccional entre factura y detalle factura. Ya explicaré en su momento el tema de la relación bidireccional. Entonces creamos acá en más una nueva clase, como de costumbre. El nombre de la clase detalle factura. Indicamos que es una entidad. Indicamos que es una tabla. Agregamos su atributo name, el nombre de la tabla como está en base de datos. Hasta ahorita el mismo procedimiento de como hemos mapeado las tablas anteriores, nada diferente. Igual ahorita con la llave primaria, private long, el nombre del atributo. Este atributo, ojo, es el que yo le doy a nivel de Java, detalle ID, pero su verdadero nombre es cuando ya lo mapeamos con column ID. Acá column. Vamos a definir cómo es que se llama en base de datos. Generation value, por ejemplo. Su estrategia. Generation time.identity. Y listo. Hasta ahorita todo esto que vemos acá pues es igual a lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces ahora vamos a generar otras atributos y vamos a generar un atributo llamado factura. Entonces sería private factura. No existe de momento factura, no hemos creado esa clase, entonces nos va a marcar ese error. Factura, de marca factura, detalle factura. Y aquí vamos a relacionar. Entonces acá vamos a hacer una relación many to one. Y ahorita explico esta parte. Many to one. Many to one arroba column para indicar cuál es el nombre de la columna. Vamos a hacer acá name. Y el nombre de la columna en base de datos pues es factura ID. Si se acuerdan, cuando estuvimos viendo la base de datos creamos
este atributo factura ID y explico algo acá. Factura ID es un campo que funciona como llave foránea dentro de la tabla detalle factura. Eso quiere decir que esto se lee de la siguiente forma. Muchos detalles de factura pueden estar contenidos hacia una factura. Por eso es una relación muchos a uno. Des en cuenta que no es uno a muchos, sino que muchos a uno. Y esa relación de muchos a unos es muchos detalles, una factura. Por ejemplo, llega el cliente 1, como lo hicimos en la base de datos, tiene un detalle tiene un encabezado de factura, pero en su detalle puede comprar, si es un negocio de ferretería, pues puede comprar un martillo, clavos, serruchos, materiales de construcción, blocks, todo eso suma como un detalle. Entonces son muchos detalles relacionados a una factura. Pero ¿a qué factura? Aquí es donde está la relación. A la tabla factura, estimados. Tabla factura. De momento no tenemos creada la clase de factura, entonces nos va a ese pequeño inconveniente. Pero esto que está acá es la llave foránea o las famosas foreign key. Entonces continuamos agregando atributos y prácticamente esta tabla está compuesta por muchos atributos foráneos. Otro atributo foráneo, es el Product ID. Y ese Product ID está compuesto por un private producto, por ejemplo. Entonces vamos a agregar esa otra llave, private producto. Des en cuenta que no coloco string ni long, sino que es un private producto y el atributo se llama producto. Entonces des en cuenta que el que está con mayúscula pues es la entidad de la clase. Dale control clic, me lleva a la clase de producto. Entonces estoy diciendo que el objeto o atributo producto es de entidad producto. Entonces acá podemos anotarlo o debemos anotarlo con column name, column name. ¿Y cuál es el nombre de join column? ¿Cuál sería el nombre de esa columna? Product ID. Entonces, y tiene que tener una relación. Primero vamos a agregar la relación. Siempre muchos a uno. Entonces agregamos la relación. Muchos a uno. Many to one. Y vamos a hacer el join column. Aquí hay un pequeño detalle en el otro, join column. Y ese join column va a ser por medio de name, indicando cuál es la columna con la que se hace join. Por ejemplo, cuando ustedes aplican un inner join, por ejemplo, eso es el join column a nivel de Java. Y se lee de igual forma como en el otro. Muchos detalles de factura están asociados a un producto. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos detalles siempre aparece un producto. Siempre hablando de muchos detalles de una factura, clavo es un producto. O sea, en muchos detalles van a aparecer un producto. Many to one. Entonces acá sería join column. Y de igual forma, des en cuenta que este también es una FK, una llave foránea. El famoso Product ID. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues simplemente, eso lo voy a trasladar acá de forma rápida, los atributos o las columnas de producto, de unidad, cantidad y precio unitario. Pero des en cuenta acá, mis estimados, y formate el código, que cantidad y precio unitario
Esto lo hice de manera rápida porque ya son cosas que hemos visto. Cantidad y precio unitario, pues sí son valores de la tabla como tal, entonces no son llaves foráneas. O sea, no son valores extranjeros dentro de la tabla, estos sí son valores propios de la tabla detalle producto. Y aquí hemos terminado la clase con sus atributos. Ojo, nos hace falta agregar el constructor y los getter and setter. Por ejemplo, arroba data arroba no arguments constructor y arroba all arguments constructor. Den cuenta que los marca como error porque está seteando un valor, está tratando de setear acá clase que todavía no hemos creado. Entonces copiamos acá factura, nos vamos a entidades, crear nueva entidad, nueva clase, factura. Y den cuenta cómo desaparecieron los errores de factura, porque ya existe la clase factura como tal. Desde aquí vamos a crear esta clase, la vamos a anotar como entidad y vamos a indicar que se trata de la tabla facturas como tal. Muy bien, entonces sería facturas. Vamos a crear la llave primaria. La llave primaria pues ya es un tema trillado, es igual, o sea, es un nombre de atributo, una columna y un generation value. Entonces se genera de igual forma como en los demás atributos. Vamos a ver de ya persistence y listo, es lo mismo. Pero ¿qué nos hace falta acá? Vamos a agregar ahora vamos a agregar una columna que se llama fecha factura. Y esta columna de fecha factura sería un private local date, porque es un tipo de dato en la base de datos date. Entonces local date, digamos, cuando ustedes ven acá, ese tipo de dato se le llaman wrappers o envoltorios. Si le doy control clic a local date, es una clase per se, ¿verdad? Es una clase con su lógica. Entonces estamos indicando que fecha factura es de tipo local date y le estamos indicando que por medio de Spring, utilizando Jakarta Persistence, que el campo en base de datos se llama fecha factura. Pero esto de acá no es ni una llave primaria ni una llave foránea. Esto de acá sí es la primary key, la que hemos trabajado toda la vida en las entidades. Le coloco las siglas PK, que es primary key o llave primaria. Y esto de acá pues son sus atributos de base de datos, fecha factura, y este es su atributo a nivel de Java. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ahora sí, vamos a agregar una tabla relacional o un valor foráneo que sería el cliente. Entonces sería private de la clase cliente de tipo cliente. Y aquí nos vamos a preguntar qué relación va a existir con el cliente. Y la relación que va a existir es many to one, muchos a uno. Entonces sería arroba many to one. ¿Y cómo se lee esto? Se lee que muchas facturas puede tener un cliente. Ejemplo, ustedes como clientes, cuando van a algún centro comercial o algún lugar de consumo de artículos, pues en ese establecimiento ustedes tienen asociadas muchas facturas. Eso quiere decir que ustedes como clientes únicos con un ID único son acreedores de muchas facturas registradas en ese sistema. Sin darle propaganda, por ejemplo, van a Walmart y ustedes con su número de identificación tributaria, ya sea del país que nos miren, entonces con ese número de identificación tributaria, el cliente 1 asociadas las N cantidad de facturas en ese sistema para ese periodo fiscal. Entonces por eso es many to one.
Y la forma de poder saber si es many to one to many, es preguntárselo de esta forma. Factura, o sea, muchas, many, muchas facturas asociadas a un cliente. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues realizar el join column. ¿Y cuál es el join column? Pues la columna que sirve de enlace para relacionar con esa tabla. Entonces, la relación entre la factura y el cliente va a ser por medio del valor foráneo cliente ID. Pues esto sí es un FK, foreign key. Hasta ahorita hemos visto la única anotación nueva, many to one y one to many y join column. Ahora nos falta agregar el tema del total de esa factura, pero este total es el valor total de la factura, no de detalle. Entonces acordémonos que ahí tendría que ser un valor big decimal por tratarse de valores decimales. Acordémonos que en la base de datos quedó como un numeric 10,2. Entonces, si en la base de datos quedó como ese tipo de dato, entonces a nivel de Java tendría que ser un big decimal. Y column indicando que es el total, pero este atributo total sí es parte de la tabla facturas. Ojo que de la tabla, no de la entidad. Cuando digo de la tabla es con el @table de acá. ¿Y qué más nos hace falta, estimados? Aquí viene algo nuevo y aquí va a ser la relación inversa entre la factura y el detalle de la factura. Y esa relación inversa va a ser many to one. Entonces one to many. One to many. ¿Y por qué una lista? Porque aquí vamos a tener acceso, y que sea de Java útil, por favor. Entonces esto se le conoce como una relación inversa. Des en cuenta que en la tabla de facturas no tienen un atributo que se llame factura, pero este atributo factura sí existe del lado de detalle factura. Entonces por eso se utiliza este atributo. Esto es un atributo que se llama mapped by o mapeado por, y es una relación unidireccional. Entonces aquí hay una comunicación directa, que quiere decir que desde factura puedo acceder a los detalles de esa factura y viceversa. Entonces, one to many mapeado por factura. Este valor factura si no existe en la base de datos. Pero si yo me voy a detalle factura y busco factura como tal, estamos hablando de la llave primaria. Entonces lo que reconoce como factura, aquí hay un error, estimados, aquí está como factura mayúscula y es factura minúscula. Sí, de esa forma. Entonces nos estamos refiriendo a este atributo, factura, justamente a ese atributo. Entonces la relación unidireccional es que se está mapeando por medio de factura para llegar al detalle. Entonces este atributo de detalles punto, ya voy a poder acceder a los detalles de acá. Detalles punto, entonces como accedo a la llave, des en cuenta que factura es la llave primaria. Private factura. Si aquí se llamara factura ID, entonces acá tendría que ser mapeado por factura ID. Entonces para acceder a esos detalles es por medio de la llave primaria, entonces sería factura punto, y ya puedo acceder al producto, a la cantidad. Desde la clase factura puedo acceder a los detalles de la factura por medio de un atributo que se llama factura. Sé que es un poco confuso, pero lo que estamos diciendo es que por medio de el encabezado de la factura podemos llegar a los detalles de una factura. Y bien, ya hemos mapeado nuestras. Y ya para ir finalizando, con esta primera parte del video de la consulta personalizada, des en cuenta todo el trabajo que nos tocó hacer, la base de datos y el mapeo de las tablas. Entonces lo llegamos hasta acá.
aquí terminamos esta primera parte, pero ¿cómo sabemos si vamos bien? La forma de probarlo, nos vamos a Sprint Tools y vamos a levantar el proyecto. Le damos a Run, empieza a levantar Sprint a nivel de log y el proyecto tiene que quedar en verde. Listo, ahí estamos bien. Si el proyecto no les levanta es porque tienen algún error en el mapeo. Ahorita el proyecto debería de funcionar porque es una copia legítima del proyecto anterior. Entonces ahora voy a inyectar un error, voy a detenerlo y es lo que digo acá. Si aquí lo llamo facturas, ojo que aquí lo que estoy haciendo es inyectando errores para que ustedes vean cómo se ve cuando el proyecto no levanta. Ahora le doy iniciar y ahí tronó. Des en cuenta que ahí tronó. Entonces, y acá ya nos va a dar la causa. Caused by, por acá. Y aquí me va a encontrar así, justamente aquí. Des en cuenta que bien es el log. Me está diciendo que no existe el target en la entidad de detalle factura llamado facturas. Entonces ahí ya no levantó el proyecto porque no encontró este atributo. Mucho menos si le pongo factura ID, no existe. Entonces debería de llamarse, por así decirlo, igual, ¿verdad? Entonces acá lo que estoy demostrando son cómo se ve cuando no levanta. Y aquí lo estamos reiniciando. Y vamos a ver acá. Esas son solo pruebas para ver qué es lo que pasa cuando el proyecto no levanta. Des en cuenta que ahora sí levantó. ¿Y por qué es que levantó? Porque el atributo mapeado es factura ID y del lado de la clase facturas también se llama factura ID. Entonces tienen que ser iguales, pero lo voy a dejar como se los había enseñado, como factura. Lo guardo. Ahí el proyecto se tiene que caer porque no es correcto, se cayó de un error. Y acá lo dejo como factura y quito la palabra ID. Y ahí levanta y no debería de dar problemas. Vamos a probar, lo detenemos y lo levantamos nuevamente. Entonces esto que hice no es necesario que ustedes lo hagan. Simplemente es que ustedes vean que cuando el proyecto no levanta es porque algo quedó mal mapeado. Y tienen que revisar cómo se llaman sus llaves foráneas en sus tablas. Deberían de llamarse igual porque el script se los estoy compartiendo en el comentario fijado. Entonces, así sería, estimados. El proyecto tiene que levantar. Si este contenido les genera valor, me regalan un like, se suscriben al canal y estén atentos a la parte 2, que ahí es donde se viene la lógica de negocio para hacer la consulta personalizada. Pero para llegar a esa consulta personalizada tuvimos que preparar una base de datos y hacer todo este mapeo en nuestro proyecto. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la parte 2. Saludos.